Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo parlamentario, la Izquierda Plural, comparte con el grupo proponente la prioridad de la lucha contra la pobreza infantil y, diríamos más, la emergencia en estos momentos que se vive en nuestro país en materia de pobreza infantil. En ese sentido, además de escuchar perplejo la respuesta a la interpelación de la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo e Igualdad, además he leído con atención su intervención con posterioridad para tratar de superar esa perplejidad, pero no lo he conseguido. Decía la señora ministra entonces que durante el periodo anterior, la herencia recibida, en España se produjo un incremento de la pobreza relativa, y es cierto que salvo un periodo años 80, finales de los años 80, principios de los 90, en España no ha habido una convergencia en materia de pobreza, de lucha contra la pobreza o de reducción de la pobreza y las desigualdades con el resto de la Unión Europea. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el anuncio por parte de la ministra de que a lo largo del periodo de crisis económica se ha producido una desaceleración, dijo, de la pobreza y, en particular, de desaceleración de la pobreza infantil. Mire, yo me he dedicado a leer los informes de los organismos internacionales, de Cruz Roja y también de Cáritas, por si algo se me iba la fe en el camino, pero al final coinciden todas estas instituciones en que en nuestro país se ha producido una aceleración peligrosa, dicen, de la pobreza y, en particular, de la pobreza infantil. Tan peligrosa que la pobreza severa ha pasado de 3 millones de familias a 6 millones en un periodo muy corto, en un periodo de 3 años. También que la pobreza infantil se ha elevado más que el conjunto de la pobreza a un 26,7%, 3 veces más que el incremento de la media de la Unión Europea a lo largo de la crisis. Por tanto, no solamente aumenta nuestra pobreza, sino que la pobreza infantil, la más frágil, aumenta más rápidamente en nuestro país con el consiguiente peligro, con la consiguiente emergencia. 2.200.000 niños en estos momentos están en España en situación de pobreza relativa y eso debería llevar a esta prioridad que plantea el Grupo Parlamentario catalán de Convergencia y Unió y esa prioridad y esa emergencia que nosotros compartimos. ¿Pero qué ha hecho el Gobierno entre tanto? Decía también la ministra que el Gobierno ha ido en el sentido de solucionar esta pobreza infantil. También nos dicen los organismos internacionales que esta pobreza infantil se ceba en particular en familias de parados, paradas y precarios, que se ceba en particular en familias de inmigrantes, que se ceba en particular en familias monoparentales y, por otra parte, también que en su seno hay un discapacitado o un enfermo crónico. Bueno, pues resulta que las medidas del Gobierno no han ido en el sentido de favorecer a estos colectivos, sino de perjudicar a estos colectivos, porque la política de austeridad, la política de recortes, no ha solucionado, sino al contrario, el problema del paro y la precariedad laboral, aumenta el desempleo y la precariedad, no ha abordado la cuestión de la inmigración, sino que lo que ha hecho ha sido excluir, se dice que 870.000, ha dicho de la protección sanitaria, tampoco ha abordado los problemas de las familias monoparentales o los problemas de las familias que tienen discapacitados o enfermos crónicos, sino al contrario, a través del copago sanitario. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que pretenden desmontar la exclusión, los colectivos de exclusión que se han producido en nuestro país como consecuencia de las políticas sociales o sanitarias. Segundo, evitar los desahucios que suelen terminar en exclusión y en pobreza. Tercero, garantizar una renta básica con las rentas que hay en nuestro país, que están muchas de ellas descoordinadas. Cuarto, proponer ayudas de emergencia, de alimentos, en materia de pobreza energética, etcétera. Ayudas todas ellas que han sido recortadas por 2 medidas del Gobierno, y termino, por el recorte brutal del plan concertado, en estos momentos el 30% de lo que era, y en segundo lugar por la reforma local que deja en tierra de nadie la política de servicios de emergencia y de servicios sociales. Esas son las propuestas y aceptamos también que se nos acepten a su vez las enmiendas. Muchas gracias.